Imagina que un día, cuando solo tienes 11 años, desapareces sin dejar rastro y durante 18 años el mundo te da por muerto. Esta es la historia de Jace Duggar, la niña que fue secuestrada y obligada a vivir como esclava durante casi 2 décadas. Lo que vivió es difícil de imaginar, pero esta historia es 100% real. Déjate cuento. El día 10 de junio de 1991, en California, Estados Unidos, Jace Lee Duggar, una niña que en ese entonces tenía 11 años, fue secuestrada en una calle mientras caminaba hacia una parada de autobús. Aunque personas vieron el secuestro de la niña, no supieron cómo darles pistas contundentes a las autoridades, pero inmediatamente las búsquedas empezaron, pero por mucho tiempo no dieron resultado. Esa niña permaneció desaparecida por más de 18 años, hasta cuando en 2019, Philip Garrido, un conocido delincuente sexual convicto, visitó un campus de la Universidad de California llamada Berkeley. Había llegado acompañado de 2 niñas adolescentes que mucho más adelante, luego de las investigaciones de las autoridades, se dieron cuenta de que esas eran 2 hijas biológicas del señor Philip Garrido, el secuestrador de la niña de 11 años en 1991 y la misma niña secuestrada. Sí, así como pudiste escuchar, ese hombre había secuestrado a esa niña de 11 años para eso, durante un muy largo tiempo, pero lo que te va a sorprender más es que ese mismo hombre antes y durante el secuestro tenía esposa, pero no nos adelantemos. Ese comportamiento de Philip Garrido, el violador, de estar yendo al campus universitario, provocó una investigación que hizo que Garrido tuviera que llevar a las 2 niñas adolescentes en Concord, California, el 26 de agosto de 2009. Garrido fue acompañado por una mujer que más adelante fue identificada como Jace Lee Duggar. Sí, así como está expresando y escuchando, la niña que fue secuestrada a sus 11 años. Tras la reaparición de la secuestrada, Philip, el violador, y su esposa, porque vuelvo y te recuerdo que este tipo tenía esposa, fueron arrestados 2 años más tarde, y Philip y su esposa, llamada Nancy Garrido, se declararon culpables por secuestro y de las niñas, y los investigadores revelaron que la niña había sido mantenida en cautiverio, en tiendas de campaña, cobertizos y refugios ocultos en una pequeña área detrás de la casa de la pareja de secuestradores. Durante los primeros 6 años de secuestro de esa niña, ese señor repetidamente a la menor. Además, durante su secuestro, la niña dio a luz a 2 hijas, no una ni 2, y sí, son las mismas que recuerdas que llamaron la atención en la universidad. Esas niñas tenían 11 y 15 años en el momento que reaparecieron e iniciaron las investigaciones. Tiempo después, el día 2 de junio del 2011, Philip Garrido fue condenado a cadena perpetua y su esposa Nancy Garrido fue condenada a 36 años. Aunque el señor Philip es considerado sospechoso de otras desapariciones en el área de la bahía de San Francisco, te voy a contar más adelante de cuáles. Porque sí, si aún te preguntabas por qué de miles de personas que pueden estar en un campus universitario, el señor Philip Garrido levantó sospecha, era porque el señor ya tenía antecedentes penales de en 1976 y él mismo estaba en libertad condicional en el tiempo que hizo el secuestro de la niña. Luego de todas las investigaciones, Jace Duggar, la niña secuestrada, ya era mayor y pues demandó al estado de California debido a los numerosos fallos policiales que cometió el mismo estado en supervisar al Por lo tanto, en el 2010, el estado de California le otorgó a la familia de Duggar, la niña secuestrada, $20 millones. Luego, Jace hizo otra demanda contra el gobierno federal por motivos similares, pero la corte falló 2-1 y los Estados Unidos desestimó la segunda demanda porque el secuestrador, al momento de entrar en libertad condicional, no había secuestrado a la niña aún y por tanto dijeron que no había manera de anticipar que ella se convertiría en su víctima. Un año después, en 2011, Jace, la niña secuestrada, escribió un libro llamado A Stolen Life, a memoria, y 4 años después publicó su segundo libro llamado Freedom, My Book of First. Y pues bueno, si te preguntas por la familia de la niña secuestrada, su papá biológico, Ken Slayton, no estuvo involucrado en su vida ni en la investigación posterior al secuestro. Su mamá, por otro lado, cuando la niña tenía 7 años, pues se casó con un hombre llamado Carl Provin y en 1990, un año antes del suceso del secuestro de la niña, pues tuvieron a su hermanastra, llamada China. Aunque la niña secuestrada, Jace, era muy apegada a su hermana y a su madre, nunca tuvo una relación cercana con su padrastro. Luego de la boda, ellos se mudaron hacia un pequeño pueblo rural al sur, ya que pensaban que era una comunidad más segura. Y pues en el momento del secuestro, Jace estaba en 5º grado y esperaba una excursión escolar. Por su lado, su papá declaró más tarde que su hijo había sido siempre un buen chico de niño, pero que tuvo un cambio radicalmente luego de un accidente en una motocicleta cuando era adolescente. Fue entonces cuando comenzó a consumir drogas, principalmente metanfetaminas y LSD. Testimonio más tarde del
admitió que iba a escuelas y a colegios primarios a más. En su auto, mientras miraba a las chicas en 1972, él fue arrestado y acusado de repetidamente y drogar a una niña de 14 años, pero el caso nunca llegó a juicio porque la niña se negaba a testificar. Al año siguiente de eso, el señor se casó con una compañera de secundaria llamada Christine Murphy, quien lo acusó de violencia doméstica y alegó que también la secuestró cuando ella intentó dejarlo. Luego de eso, también otra mujer de 25 años y lo hizo durante 5 horas, ya que la llevó a un depósito en Reno, Nevada, y bueno, si no es por un policía que notó raro el vehículo del hombre durante todo ese tiempo y se puso a merodear hasta que vio una cerradura rota en una puerta y a tocar la puerta abrió y luego salió gritando y corriendo a la mujer, y pues este hombre terminó apresado de inmediato. Este hombre de verdad no estaba nada bien de su cabeza, y luego de una evaluación psiquiátrica en 1976, este hombre fue diagnosticado con un desviado sexual y drogadicto crónico. Luego de eso fue condenado a 30 años, de los cuales pudo tener libertad condicional, pero por si acaso, no te preguntas cómo este tipo conoció a su esposa, que lo encubrió en el secuestro y la de esta niña. Bueno, esa señora se llamaba Nancy. Ella estaba visitando a su tío, que se encontraba prisionero en ese tiempo, y se fueron conociendo, ya que Garrido, el violador, duró 7 meses preso antes de que le dieran la libertad condicional, y una vez salió de ahí, se mudó con esa mujer, la cual vivía con su mamá, que tenía demencia. Y bueno, como él había tenido libertad condicional, recibía visitas policiales muy seguidos, y en su tobillo también llevaba una pulsera con GPS que no evitó que hiciera el secuestro que hizo. Ya con absolutamente todo ese contexto, puedo contarte más acerca de cómo él secuestró a la niña, y créeme, esto te dejará con los pelos de punta. Pues resulta que el mismo 10 de junio de 1991, la mamá de Duggar y Duggar, la bebé secuestrada, iban de camino a tomar el autobús, pero cuando iban por medio camino, un auto gris se le acercó, y pues su mamá pensaba que el hombre se le acercaba para pedir direcciones. Bueno, el conductor inmediatamente bajó la ventanilla, aturdió a la madre con una pistola eléctrica hasta dejarla inconsciente. Luego de eso, su esposa salió del auto y rápidamente tomó a la niña y volvió a subir al auto. Ya en el vehículo le quitó toda la ropa a la niña y solo le dejó un anillo de un corazón que lleva. Se lo dejó porque no se había dado cuenta. Luego de eso, Nancy, la esposa del tomó una manta y tapó a la niña durante todo el viaje. El sujeto duró 3 horas en el viaje para llegar hacia su casa, y bueno, la niña estaba toda inconsciente. La niña en ese viaje, la única vez que habló fue para suplicar que sus padres no podían pagar un rescate. Provin, por su lado, el esposo de la madre, presenció el secuestro de su hija desde la ventana, pero todo lo que pudo hacer fue salir tan rápido que apenas cogió su bicicleta no pudo alcanzar a los secuestradores. También algunos compañeros de la niña fueron testigos de su secuestro, dejándoles pues severos traumas, y bueno, luego del secuestro, al esposo de la mamá de la niña y al papá biológico de la niña los pusieron en un polígrafo, y estos dos salieron descartados rápidamente como sospechosos, además de que se descubrió que el papá biológico ni sabía de la existencia de esa niña, ya que solo tuvo una relación fugaz con la madre de la niña tiempo atrás, que adivinen que el secuestro luego llevó a la ruptura de la relación del padrastro de la niña y la mamá de la niña. Hablando más sobre el cautiverio de la niña, luego de ser secuestrada, la pareja de secuestradores llevaron a la niña con la cabeza tapada hacia detrás de su casa, donde habían construido una serie de cobertizos en ruinas. Luego el señor se la puso en un pequeño cobertizo insonorizado y le advirtió que si intentaba escapar iba a ser atacada por 2 perros Doberman entrenados que él tenía. La dejó esposada y desnuda y solo le dejó un cubo donde podía hacer sus necesidades. Acá viene lo más fuerte de la historia, y para lo que de verdad hay que ser fuertes para escuchar. Pues el hombre comenzaba a ducharse con ella luego de eso, y los dos completamente desnudos, y prácticamente una semana después de su secuestro, el hombre violó a la niña por primera vez, y luego de todas esas veces, Duggar, la secuestrada, relató tiempo después que él tenía relaciones con ella con frecuencia, al menos una vez por semana durante los 3 primeros años de su cautiverio. En algún momento el señor le proporcionó una televisión en la cual ella podía verla, pero no podía ver las noticias. Entonces, gracias a eso, permaneció inconsciente durante la búsqueda, y luego le confiesa el Duggar a la secuestrada que 1 mes y medio después la trasladaron a otro lugar, el cual vivió en una posada en una cama, y en un día llegó y le explicó a ella que los ángeles demoníacos, sí, así como puedes escuchar, recuerda que este pana vivía siempre con LSD, debes saber que esos efectos, pues decía que esos ángeles demoníacos le permitieron llevársela y que ella lo ayudaría con sus problemas sexuales, porque la sociedad lo había ignorado. Y bueno, pues habían días que él consumía
y esos días obligaba a la menor a que le hiciera favores sexuales, y cuando por fin volvía a la normalidad, pues el tipo se ponía a llorar y a disculparse con Duggar y amenazándola con venderla a personas que fácilmente lo que harían sería meterla en una jungla. 7 meses después del cautiverio, Garrido le presentó a Duggar a su esposa. Sí, Garrido le presentó a la esposa a la niña que había secuestrado. La había visto 7 meses después, quien le llevó un peluche y leche con chocolate a la niña y se disculpó con lágrimas de la misma manera que su esposo, aunque Duggar ansiaba la aprobación de la mujer, que en ese momento, en una entrevista con ABC News en 2011, declaró que Nancy era tan manipuladora como Garrido. Duggar relató que Nancy alternaba entre la preocupación maternal, la frialdad, la crueldad y expresando sus celos hacia Duggar, a quien consideraba culpable de su situación. Calificó a Nancy, que trabajaba como asistente de enfermería en un hogar de ancianos, como y cuando Garrido regresó a prisión por fallar una prueba de drogas, Nancy reemplazó a su esposo como carcelera de Duggar. Sí, así como puedes escuchar. El vecino de los Garrido, los secuestradores, Patrick McQuaid, afirmó que de niño recordaba haber conocido a Duggar, o sea, a la niña, a través de una cerca en el patio de los Garrido, poco después del secuestro. Sí, así como puedes escuchar. Dijo que ella se había identificado con el nombre de Jaycee y que cuando le preguntó si vivía allí o solo estaba de visita, ella respondió que vivía allí. En ese momento, Garrido salió y la llevó de regreso adentro rápidamente. Finalmente, construyó una cerca de 2.4 metros, o sea, 8 pies, eso es pequeñísimo, alrededor del patio trasero, y colocó una carpa para Duggar, siendo la primera vez que se le permitía salir a caminar desde su secuestro, o sea, en un patio pequeñito de 8 pies. Los Garridos manipulaban aún más a Duggar, regalándole en 2 ocasiones gatitos que luego desaparecerían misteriosamente al descubrir que Garrido, que ella firmaba con su nombre real en un diario que llevaba sobre los gatitos, la obligaron a arrancar la página con su nombre. Esta sería la última vez que le permitieron decir o escribir su nombre hasta que su cautiverio finalizó 18 años después. Nunca le permitieron ver ni siquiera a un médico ni a un dentista. Casi 3 años después de su cautiverio, los Garridos comenzaron a permitir que Duggar se liberara de sus esposas, pero por periodo. Aunque la mantuvieron encerrada en la habitación cerrada con llave, el domingo de Pascua de 1994 le dieron por primera vez comida cocinada. La pareja le informó a Duggar que creían que ella estaba embarazada. Duggar, que en ese momento tenía 13 años, se había enterado del vínculo entre sexo y embarazo por la televisión. Duggar vio programas de televisión sobre el parto en preparación para el nacimiento de su primera hija, que ocurrió cuando Duggar tenía 14 años, el 18 de agosto de 1994. Después del nacimiento de su primera hija, Garrido vio a Duggar con menos frecuencia, aunque de todos modos lo hacía cuando consumía drogas. La última vez que Garrido a Duggar fue en el día que tuvo a su segunda hija. Su segunda hija nació cuando Duggar tenía 17 años, el 13 de noviembre de 1997. Duggar cuidó a sus hijas utilizando información obtenida de la televisión y las protegió de Garrido, quien continuó con sus enfurecidos discursos y sermones. Duggar sobrellevó su continuo cautiverio plantando flores en el jardín y educando a casa a sus hijas. En un momento dado, Garrido le informó a Duggar que, para calmar a su esposa, Duggar y sus hijas tenían que tratar a Nancy como si fuera su madre, y a ellas se les enseñaba que Duggar era su hermana mayor. Incluso cuando se les permitió interactuar con esas personas, continuaron manteniendo esta acción. Garrido tenía una imprenta donde Duggar trabajaba como diseñadora gráfica. Ben Dragel, un cliente de la imprenta de Garrido, afirmó que conoció y habló por teléfono con Duggar y que ella hacía un trabajo excelente. Durante este tiempo, Duggar tuvo acceso al teléfono del negocio y a una cuenta de correo electrónico. Otro cliente señaló que ella nunca le insinuó nada sobre su secuestro infantil o su verdadera identidad. Testigos declararon que vieron a Duggar en la casa de los Garridos y en algunas ocasiones abría la puerta principal para hablar con gente, pero nunca mencionó que hubiera ningún problema ni intentó marcharse. Si bien la familia era reservada, a veces se veía a las niñas jugando en el patio trasero secundario detrás de la casa, donde se cree que se ubicaba la vivienda de Duggar. El área privada del patio trasero incluía cobertizos, uno de los cuales se usaba como estudio de grabación, donde Garrido se grababa a sí mismo cantando canciones country de temática religiosa y romántica. También contaba con 2 capas traseras que se les había escrito como una ducha y un baño al estilo de campamento. El área estaba rodeada de árboles altos y una cerca de 1.8 metros, prácticamente 6 pies de altura. En la entrada al patio trasero del secundario también estaba cubierta por árboles y una lona. La privacidad se veía reforzada por las carpas y las dependencias y todas esas cosas. La electricidad se suministraba mediante cables alargadores, o sea, extensiones, y el
jovencito también albergaba un automóvil que coincidía con la descripción utilizado para el secuestro. Pocas horas después de la desaparición de Duggar, los medios de comunicación locales y nacionales, allá en South-Cali, Tahoe, donde vivía, informaron sobre el suceso. En pocos días, docenas de voluntarios locales se sumaron a la búsqueda, que involucró casi todos los recursos de la comunidad. En semanas se enviaron por correo decenas de miles de volantes y carteles a empresas de todo Estados Unidos. Dado que su color favorito de Duggar era el rosa, el pueblo se cubrió de lazos rosas como recordatorio de su desaparición y como una muestra de apoyo de la comunidad a su familia. Terry Provin fundó un grupo llamado Jay's Hope que dirigió los esfuerzos de voluntariado y recaudación de fondos. Se vendieron cintas de cassette de la canción Jay's Lee junto a camisetas, sudaderas y botones para recaudar dinero para carteles, franqueo, impresión y gastos relacionados. ShareQuest International y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se involucraron en el esfuerzo y también se ofrecieron a dar una recompensa que se menciona en los carteles y los volantes. El caso del secuestro atrajo la atención nacional y apareció en el episodio del 14 de junio de 1991 del programa de televisión Fox America Most Wanted. Los años siguientes fueron un esfuerzo continuo de concienciación sobre la seguridad infantil, eventos de recaudación de fondos y vigilias con velas que marcaban la desaparición de Duggar, manteniendo su historia en la conciencia pública. La policía visitó la residencia al menos 2 veces de los secuestradores, pero solicitaron inspeccionar el patio trasero y no detectaron la presencia de Duggar o sus hijas en las áreas de la propiedad que se inspeccionaron. Estas fueron algunas de las oportunidades perdidas para el rescate que luego derivaron en críticas a las autoridades. La policía no se dio cuenta de que Duggar había sido secuestrado al sur de Salt Lake Tahoe, el mismo lugar donde Garrido secuestró y a Catherine Callaway Hart en 1976, o sea, la mujer de 25 años que la había secuestrado anteriormente. El 22 de abril de 1992, menos de un año después de su secuestro, un hombre llamó al departamento sheriff del condado de Contra Costa desde una estación de servicio a menos de 3 kilómetros de la casa de los Garridos, reportó haber visto a Duggar dentro de una gasolinera mirando fijamente un cartel de niña desaparecida con su propia foto. Luego el informante dijo que la vio irse en una camioneta amarilla grande, posiblemente una Dodge. Más tarde se recuperó una camioneta Dodge amarilla vieja de la propiedad de los Garrido, que coincidía con la descripción de la llamada. La matrícula no se mencionó en la llamada de 1992. El informante, la niña, la camioneta ya no estaban allí cuando llegó la policía. La persona que llamó nunca se identificó y la policía no investigó el asunto. Contradiciendo esta historia, Duggar informó que nunca abandonó la propiedad de Garrido desde el día que fue secuestrada, hasta poco antes que naciera su primer hijo en agosto de 1994. En junio de 2002, el Departamento de Bomberos de Antioch respondió a un informe de un menor con una lesión en el hombro que ocurrió en una piscina de la casa de los Garridos. Esta información no fue transmitida a la oficina de la policía, que no tenía registro de ningún menor ni de una piscina en la dirección de los Garridos. En 2006, un vecino de Garrido llamó al 911 para informarle que había carpas en el patio trasero con niños viviendo allí y que Garrido era un con adicciones sexuales. Un alguacil habló con Garrido en la casa durante unos 30 minutos y se fue. Luego de decirle a Garrido que abrió una del código si la gente vivía afuera de la propiedad. Después de que se encontró a Duggar en agosto de 2009, el sheriff local del condado de Contra Costa, Warren F. Ruff, emitió una disculpa a las víctimas en una conferencia de prensa. El 4 de noviembre del 2009, la oficina del inspector general de California emitió un informe que enumeraba fallas en el Departamento Correcciones y Rehabilitación de California, que había contribuido al cautiverio continuo de Duggar. El hallazgo central fue que Garrido se clasificó incorrectamente como alguien que solo necesitaba supervisión de bajo nivel. Todos los demás lazos derivaron de ese error. En su informe, el inspector general detalló un caso en el que un agente de la policía se encontró con una niña de 12 años en la casa, pero aceptó la explicación de Garrido, de que era una hija de su hermano, y el agente no hizo nada para verificarlo. Incluso, aunque hubiera una llamada del hermano de Garrido, confirmó que él no tenía hijos. El 24 de agosto de 2009, cuando Garrido visitó una oficina del FBI en San Francisco y dejó un ensayo de 4 páginas que contenía sus ideas sobre la religión y la sexualidad, sugería haber encontrado una solución a los comportamientos problemáticos como sus crímenes pasados. En el ensayo había cómo había curado su conducta desviada y cómo esa información podría usarse para ayudar a curar a otros depredadores sexuales. Es que cómo controlar sus impulsos humanos que llevan a personas a cometer actos disfuncionales. El mismo día, Garrido viajó a la Universidad de California, Berkeley, con las 2 hijas de Duggar y visitó la oficina de policía del campus
fotos pidiendo permiso para analizar un evento especial como parte de su programa El Deseo de Dios. Habló con la directora de eventos especiales Lisa Campbell y ella percibió un comportamiento como errático y sintió que las chicas eran hoscas y sumisas. Ella le pidió a Garrido que concertara una cita para el día siguiente, lo cual hizo, dejando su nombre en el proceso. El oficial Ali Jacobs realizó una verificación de los antecedentes y descubrió que Garrido era un delincuente sexual registrado en libertad condicional por secuestro. Garrido y las niñas regresaron a su cita a las 2 p.m. al día siguiente y Jacobs asistió a la reunión. Para Jacobs, la niña le parecieron pálidas como si no hubiera estado expuestas a la luz del sol y sintió que su comportamiento era inusual. Las diversas violaciones de la libertad condicional de Garrido fueron un motivo de arresto, por lo que Jacobs llamó a la policía para transmitir sus preocupaciones y dejó un informe en un correo de voz. Al escuchar el mensaje grabado de Jacobs, 2 agentes policiales condujeron a la casa de Garrido más tarde ese mismo día. Al llegar, los esposaron y a Garrido lo registraron en la casa, encontrándolo solo con su esposa Nancy y a su madre en el lugar. Luego los agentes lo llevaron a la oficina de libertad condicional. En el camino, Garrido dijo que 2 de las niñas no habían acompañado a Wesek Barkin, eran hijas de un familiar y que tenía permiso de sus padres para llevarlas allí. Aunque la oficina previamente había prohibido a Garrido asociarse con menores y ver que estaba a 64 kilómetros de la residencia de Garrido, ahí en Contra Costa, no se hizo nada por las violaciones. Después de revisar su archivo con un supervisor, llegaron a la casa de Garrido y le ordenaron que se reportara nuevamente a la oficina al día siguiente para discutir su visita a la universidad y dar seguimiento a las preocupaciones de la oficina sobre las 2 niñas. Garrido llegó a la oficina de libertad condicionada en Concord, California, el 26 de agosto de 2011, las 2 niñas y Duggar, quien fue presentada como Alisa. El oficial de libertad condicional decidió separar a Garrido de su mujer y de las niñas para obtener su identificación. Manteniendo su falsa identidad como Alisa, Duggar les dijo a los investigadores que las niñas eran sus hijas. Aunque indicó que sabía que Garrido era un delincuente sexual convicto, afirmó que era un hombre cambiado, una gran persona y que era bueno con sus hijas. Comentarios que las 2 niñas repitieron. Cuando se les presionó por detalles, confirmaron su identidad. Duggar se puso extremadamente a la defensiva y agitada, exigiendo saber por qué la estaban interrogando, y posteriormente afirmó que era una esposa maltratada de Minnesota que escondía a su marido. El oficial de libertad condicional finalmente llamó a la policía de Concord. A la llegada de un sargento de la policía de Concord, Garrido admitió haber secuestrado y violado a Duggar. Solo después de esto, ella se identificó correctamente como Jace Duggar. Más tarde surgió que Duggar mostraba signos de síndrome del Estocolmo. En una entrevista con ABC News años después, en el 2016, Duggar declaró que su compasión y disposición para interactuar con su captor eran sus únicos medios para sobrevivir. Afirmó la frase: el síndrome de Estocolmo implica que los rehenes quebrados por el terror y el abuso vuelven afectuosos con sus captores. Bueno, en realidad es degradante, ¿sabes? Que mi familia crea que estaba enamorada de ese captor y que quería quedarme con él. Eso está tan lejos de la verdad que me dieron ganas de vomitar. Me adapté para sobrevivir a mis circunstancias. Ella afirmó repetidamente que, como mecanismo de supervivencia, muchas víctimas se ven obligadas a simpatizar con sus captores. Garrido y su esposa fueron detenidos. Un agente especial del FBI puso a Duggar en contacto telefónico con su madre, Terry Provin. Duggar retuvo la custodia de sus hijos y se reunió con su madre el 27 de agosto del 2009, 18 años después de su secuestro. Días posteriores, la tía de Duggar, Tina Duggar, y una ex socia comercial de los Garridos, Chevon Molino, habían comentado que las hijas de Duggar parecían saludables. Tina dijo que al conocerlas después de su escape, siempre parecían y se comportaban como niñas normales. Molino dijo que las veces que la conoció mientras estaban cautivas, que en su presencia las niñas actuaron de manera robótica y no vestían ropa inusual. En los días posteriores al regreso de Duggar, su padrastro confirmó que Duggar y sus hijas gozaban de buena salud y eran inteligentes. Su reencuentro iba bien y avanzaban lentamente. Dijo que Duggar había desarrollado un vínculo emocional significativo con los Garrido y que las 2 hijas lloraron al enterarse del arresto de su padre. Tina Duggar informó que las hijas son niñas inteligentes, articuladas y curiosas. Elnie Allen, el presidente del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, dijo que la reaparición de Duggar es un evento importante para la familia de otros niños desaparecidos a largo plazo porque demuestra que la esperanza permanece incluso en casos así. La sobreviviente de un secuestro, Eliva C. Smart, había enfatizado la importancia de enfocarse en el futuro con actitud positiva, con un enfoque efectivo para aceptar lo que sucedió. 3 semanas después de su liberación, Duggar pidió que le devolvieran las mascotas que había criado en la casa. El 14 de octubre de 2009, la revista People publicó en su portada la primera foto verificada de Jace Duggar como adulto.
y pues su libro luego fue publicado el 12 de julio de 2011 por Simon y Schultz con críticas positivas. Duggar comenzó la terapia asistida por animales con caballos, actividad que cometía con su madre Terry y su hermana Shine. Tras el arresto, la policía registró exhaustivamente la casa de los Garridos en busca de pruebas de otros crímenes, debido a que Garrido tenía acceso a la casa de su vecino. También se buscó evidencia allí, además que la policía registró las casas y el negocio de uno de los clientes de la imprenta de Garrido. Las agencias de policía de Halyard, allí en California, realizaron búsquedas en la propiedad de los Garrido en busca de evidencias relacionadas con niñas desaparecidas de esas comunidades, pero no encontraron nada. Y luego de saber eso, ¿qué tal te ha parecido la historia? La historia es real, puedes investigarla si más te llamó la atención. Y bueno, conmigo sería hasta la próxima. Tienes mi Instagram ahí en la descripción. Te pediría por favor, ya que el canal es nuevo, de que tú suscribieras y activaras la campanita. Y nos vemos en otro video con otra historia o otro caso bastante fuerte.